Hoy es 4 de julio de muchos acontecimientos. Hablábamos del Día de la Independencia de los norteamericanos porque nos escribían los oyentes al 301-764-4108 que qué se celebraba allá, que querían que les explicáramos. También, como nos decía Oscar Montes, hoy es día en donde se escribió la Carta Política de Colombia, la que nos rige hoy en día, la Constitución de 1991. Nos escribían los oyentes también diciendo que estaba de cumpleaños el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y también, pues 4 de julio fue el día que escogió quizá el pato ahora sí al agua que se lanza a la alcaldía de Medellín y que, según ya nos contará Ana Cristina, las encuestas pues lo dan como el más opcionado para ser el reemplazo de Daniel Quintero en la capital antioqueña. Así que empezando semana, hoy 4 de julio, nos vamos nuevamente con nuestra sección de Patos al Agua. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y hoy en Patos al Agua nuestro invitado es quien lanza su candidatura a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue candidato a la presidencia de Colombia y ahora se le mide nuevamente para repetir en la capital antioqueña. Candidato Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar con nosotros y ahora sí, oficialmente, Pato al Agua. Bueno, Camila, muchas gracias por la invitación. Y entonces, como esta es región de Ana Cristina Restrepo, hoy lanzó su candidatura el doctor Federico Gutiérrez. Ana Cristina, ¿y en dónde lanzó Federico o Fico su candidatura y por qué es importante el sitio que escogió? Mira, Federico Gutiérrez es un pato que está repitiendo Lago. Él ya había sido alcalde de Medellín y escogió un lugar que es la Comuna 5. La Comuna 5, ¿por qué es importante? Hay 3 razones por las que es importante para hacer ese lanzamiento ahí y ya el candidato nos dirá. El primer lugar es porque esa Comuna 5, que es Castilla, pues en primer lugar es, digamos, un lugar de los fuertes de Daniel Quintero, porque ahí en la Comuna 5 está el barrio Tricentenario, que es donde creció el actual alcalde de Medellín, y por otra parte, en el barrio Castilla es el barrio de Juan Carlos Upegui, que Juan Carlos Upegui es uno de los contendores del candidato Federico Gutiérrez por el partido Independientes. Entonces, esa es una razón. Y otra razón es vinculada a las encuestas, Camila, y es por lo siguiente: según la encuesta de Inbamer, la encuesta que usted estaba mencionando, que fue lanzada en mayo de este año, el 19 de mayo, y en la cual Federico Gutiérrez marcó 60.9% con su partido Creemos, y pues el que lo seguía, el segundo era 11% Juan Carlos Upegui de Independientes y el tercero 8.3% Gilberto Tobón. Esa misma encuesta hizo una serie de preguntas muy interesantes anexas a la pregunta principal: ¿por quién votarían? Y muestra que el fuerte del candidato Federico Gutiérrez es en el estrato 3 y que el punto más débil o el lugar pues donde estaría un poco más débil serían los estratos 1 y 2. En los estratos 1 y 2 él tendría, que además pues de todos modos es una cifra muy importante, él tendría el 56.1%, y hay que tener en cuenta que esta Comuna 5, el 82% es estrato medio bajo y el 15.7% es estrato bajo. Entonces es muy simbólico que Federico Gutiérrez haya querido lanzar hoy su campaña de Creemos ahí, en ese lugar que es la Comuna 5. Candidato Federico Gutiérrez, sí estas son las razones por las cuales usted escogió lanzar su candidatura hoy ya oficialmente, a pesar del ruido que había y todas las especulaciones sobre si usted iba a ser candidato o no. ¿Decidió lanzar su campaña ahí en ese punto por esto que menciona Ana Cristina? Bueno, lo primero es saludar a Ana Cristina. Yo creo que profundiza un poco más Ana Cristina en temas que hasta yo llegué a pensar, que la verdad algunos datos de esos ni los tenía, pero mira, lo más importante para nosotros es estar en la calle. Comuna 5, Castilla o cualquier otra comuna de Medellín, pudo haber sido en Aranjuez, pudo haber sido en El Popular, en Santa Cruz, o en El Poblado, o en Laureles, en Belén, en Manrique, en cualquier comuna. Lo importante es estar en la calle o en cualquier corregimiento. Esta es una zona, por supuesto, como todas, importantes en la ciudad. Tomamos la decisión de estar allá. Este era un sitio en el cual también, en ejercicio de nuestra alcaldía,
tenía serios problemas también de orden público, donde acompañábamos siempre a las comunidades, pero donde también hay grandes necesidades sociales. Hoy por lo menos el mensaje es claro, es que la ciudad lo que necesita es recuperar la confianza, la ciudad lo que necesita es que se vuelva a unir. Esta no es una discusión, ni puede ser una discusión donde nos sigan llevando a que si los ricos o los pobres, como nos acostumbró a vivir quien hoy mal gobierna a Medellín, que en contra de los empresarios y los trabajadores, que la izquierda y la derecha, no, Medellín es una sola. Y así tengamos diferencias en temas, vamos a buscar unirnos para que a la ciudad le vaya bien. Yo feliz de haber estado ahí en Castilla, haber estado ahí con la gente, hacer el anuncio, y yo siento una gran responsabilidad, la verdad, de que vamos a hacer una buena campaña y por supuesto posteriormente un muy buen gobierno para la ciudad, ya con más experiencia y entendiendo Candidato, lo que requiere Medellín. Sí. Sobre eso que usted menciona de la polarización que tiene hoy Medellín, que a lo que han llevado a la capital antioqueña, sí es cierto que el actual alcalde Daniel Quintero, y lo vemos en su discurso constante, yo no creo que sea un secreto y es una estrategia que ha utilizado desde campaña, y ha dividido a la ciudad entre los uribistas y los antiuribistas, y a usted lo ha calificado constantemente de haber sido el gallo tapado del uribismo en las pasadas elecciones cuando usted finalmente fue elegido alcalde de Medellín. ¿Cómo va a ser usted para enfrentar esta campaña en contra de ese discurso, en contra de el antiuribismo, de que es que Federico representa lo que el uribismo quiere en Medellín y tomarse nuevamente a la ciudad? ¿Cuál es la estrategia? Pues que se quedaron en un discurso de hace unos años, es que la ciudad ni el país está pensando en eso, es que el que crea que la gente está solo pensando en eso, no, la gente está pensando es cómo tiene las 3 comidas al día, la gente está pensando cómo sale segura de sus casas, la gente está pensando que un hijo que se le salió del sistema escolar porque se fue para una esquina a consumir droga, cómo logra reinserción y cómo lo alejamos de las drogas y de las estructuras criminales. Un joven que está a punto de salir de 11 está pensando es dónde obtiene una beca para estudiar una carrera profesional o una técnica, una tecnología afín o una formación laboral. Una mujer cabeza de familia está viendo es cómo paga los servicios públicos. Mira, es que el discurso de odio que han sembrado acá es muy grande. Y yo te lo quiero decir así, si a mí me quieren acompañar uribistas, antiuribistas, quinteristas, antiquinteristas, quinteristas arrepentidos, el que quiera estar, bienvenido. Es que yo no voy a dividir la ciudad. Yo no me creo ni el único ni el mejor. Yo tengo unas buenas intenciones y quiero hacerlo bien para la ciudad. Pero, ¿qué vemos nosotros? Y yo por eso no te quiero hablar de manera particular a quien tú mencionabas, porque es que no hay que darle tanta importancia. Es una persona que le gusta es provocar, provocar y provocar todo el día, y de eso vive. Donde no va a salir bien del gobierno, donde tiene la ciudad hecha un desastre, pero donde las encuestas muestran que la gente aquí no lo quiere y no les cree. No fueron futuro y pronto serán pasado. Dediquémonos más bien a construir, es lo que vamos a hacer, cómo acabar un poco con esa polarización. Aquí nosotros podemos estar teniendo una discusión alrededor de los temas. Lo que no podemos permitir es que se lleguen al terreno personal, donde se ataca a la gente porque piense diferente a uno. Yo voy a buscar a mucha gente, candidato, que sé que tiene diferencias conmigo en algunos temas, que puedan tener algunas dudas, y vamos a tratar de unir a la ciudad para que nos vaya bien a todos. Sí, candidato Gutiérrez, usted habla de encuestas y en mayo del año pasado yo creo que casi todos dábamos por sentado que usted se iba a enfrentar a Gustavo Petro en la segunda vuelta, y en las últimas semanas pues hubo un arreón impresionante del ingeniero que incluso no lo alcanzaron a captar las encuestas, y él tenía, pues si vemos los números, mucho menor presupuesto que usted y menos respaldo pues de la gran política nacional. En eso le quiero preguntar, ¿en qué cree que se equivocó en esa campaña que usted pensaría no lo va a repetir para esta, para así conseguir ahora sí el objetivo que se está trazando usted? Santiago, ¿cierto? Sebastián, sí. Sebastián Nora. Sebastián, un abrazo, hombre. Mira, 2 cosas, Sebastián. Lo primero, uno tiene que aprender de todas las experiencias. A mí me decían hace poquito, ¿usted en qué equivocó? Seguramente cometimos muchos errores. No teníamos una estructura nacional fuerte realmente para llegar a todas las regiones, confiar en muchos sectores que llegaban a apoyar, eso es parte de todo lo que pasó.
pero yo creo que también me equivoqué en confiar en que todos los candidatos iban a jugar limpio. Y esa no fue una campaña limpia. Es que dentro de los análisis, Sebastián, es muy importante entender la campaña de desprestigio que pusieron en marcha en contra nuestra, corriendo líneas éticas, dañando imagen, como lo siguen haciendo hoy. Los de aquí de Medellín, que son alumnos de los de allá, están haciendo lo mismo. Se traen aquí a gente a grabar series en la ciudad, financiados por Telemedellín, hasta por la alcaldía, cuidados, y los traen a deteriorar la imagen. A mí ya me ha tocado lidiar con todo eso, y uno casi que va cogiendo cuero. Pero yo también le voy a decir algo, una campaña de desprestigio muy grande, que le hicieron de manera sistemática, donde sí hicieron daño. Pero eso ya es pasado, yo por lo menos estoy concentrado en lo que viene. Lo que decía Sebastián de las encuestas, mira, yo no me confío de ninguna encuesta, porque es que esto es con trabajo. Y yo lo primero que le decía hoy a la gente ahora en Castilla y a todo nuestro equipo y a la ciudadanía que nos acompañó y que quiere que ganemos la alcaldía es, yo con mucha humildad me presento sin favoritismo de nada. Yo soy un candidato más que, claro, vengo de ser alcalde de Medellín, vengo de tener una candidatura presidencial, tenemos una muy buena favorabilidad en prácticamente todo el territorio de Medellín y eso lo muestran también las encuestas, pues yo no me confío. Aquí no hay triunfalismos de nada, aquí lo que hay es que trabajar todos los días, salir a la calle, proponer, sumar. Aquí que no nos confiemos de que porque entonces hay unas encuestas que nos ponen de primero, entonces que esto ya ganó, no. Y no solo es ganar, acá hay que barrer en esa elección porque es un mensaje que se le tiene que dar también a quienes tanto daño le han hecho a Medellín y que entendamos que nadie más nos puede volver a separar en la vida, nadie más nos puede volver a dividir de esa forma. Yo por eso aquí quiero llegar y es a trabajar, sé cómo hacerlo, sé lo que pasa en las comunas, en los corregimientos, sabemos trabajar por la gente y ponemos nuestro nombre, de manera humilde decirle a la gente, ahí está nuestro nombre, sí les pedimos que nos apoyen. Triunfalismos de nada, Sebastián, como lo dices, las encuestas, una encuesta, yo miro sobre todo son las tendencias, podemos dedicar a trabajar con la gente en la calle. Candidato Gutiérrez, hablando de precisamente las campañas que van a empezar a salir a partir de ahora, pues que ya empezaron, ¿cuál sería la ruta de acción o cómo va a proceder frente a lo que pueda hacer el señor Daniel Mendoza? Porque Daniel Mendoza llegó a Medellín pues anunciando que va a ser una producción audiovisual. ¿Cuál va a ser la ruta de acción comunicacional o va a ser jurídica? ¿Cómo va a proceder? Ana, ¿quién invitó a Daniel Mendoza a Medellín? Daniel Quintero. Bueno, esa es la respuesta. Es una campaña sucia, es una campaña donde el desespero de quien hoy mal gobierna Medellín, quienes se robaron a Medellín, los corruptos que hoy administran a Medellín, quieren entonces generar una guerra sucia al desespero que tienen. ¿Yo a qué más puedo acudir, Ana, si no es a la institucionalidad y a la justicia? Entonces, ¿cuál es la forma de proceder mía? Yo no puedo hacer nada diferente que poner esto en conocimiento de la justicia y poner las demandas o las denuncias por injuria y calumnia, que es lo que ya hicimos. Y que se investigue cómo es que una alcaldía, hoy como la de Medellín, mal gobernada por esta gente, que tanto daño han hecho, que hay tantas denuncias de corrupción que tú también las conoces y lo has hecho y has denunciado de manera valerosa. Yo lo que pregunto es, ¿cómo así que ponen un canal público con dineros públicos como Telemedellín al servicio de un difamador profesional como estos y para tratar de interferir en unas elecciones regionales? Eso es lo que yo creo que todos, desde cualquier sector político o periodístico, todo el mundo debería rechazar eso. Pero bueno, le toca a uno dar esa pelea. A eso estoy sometido yo, por enfrentar a esta gente. Pero mira, Ana, yo no les tengo miedo. Esta gente ya sabemos cómo actúa. Yo no le he tenido miedo a los sicarios, de verdad menos miedo le voy a tener a un sicario moral. Lo que a mí sí me duele desde lo personal, porque es que no es lo mismo. Ustedes tienen hijos. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es un alto en el camino también de pensar hasta qué punto entonces la política da para todo y se vuelve en la excusa perfecta y en el salvoconducto perfecto para acabar moralmente con la gente, o para acabar con un periodista, o para acabar con un empresario, para acabar con alguien que está en el ejercicio público. Es que yo tengo hijos, tengo 2 hijos, Emilio de 14, Emilio de
Emilio de 14 y Pedro de 12. ¿Y qué puede pensar un hijo mío que hoy tiene acceso directo a las redes sociales, que todo el día está conectado a internet, y que en estos días cuando empezó eso me dice, papi, ¿cómo así? ¿Esto qué es y por qué? Yo también les digo una cosa, es que el hecho de que hagamos parte de un ejercicio público no da derecho a que acaben con la honra de una persona, o da derecho que porque ustedes tienen también un ejercicio periodístico acaben con la honra de ustedes, como venimos viendo que viene ocurriendo también en los últimos años. Yo creo que el país tiene que hacer un alto en el camino, yo creo que hay que dignificar lo público, la política, el ejercicio profesional, pero estamos ante sicarios morales, y esta gente hace daño, pero ya sabemos cómo actúan. Yo espero es que la justicia, y que ante quienes nosotros interpusimos las denuncias, pues que por supuesto puedan realmente hacer algo. ¿A qué otra cosa puedo llegar yo? A llegar a algo diferente no puedo llegar yo. Yo confío en la institución y por eso puse esas denuncias. Señor Federico Gutiérrez, ya que estamos hablando de campañas sucias, yo quisiera preguntarle por algo que se vio la semana pasada o el fin de semana en La Silla Vacía. Quisiera preguntarle si usted conoce a la empresa Marketing Digital y al señor Israel Gómez. Y no, se lo señor, pregunto porque y se lo respondo de manera inmediata. No los conozco y nada tengo que ver con eso. Mi equipo me informó de eso la semana pasada y nada tenemos que ver con eso desde la campaña. Y se lo puedo decir de manera clara y tranquila. ¿Ustedes en ningún momento contrataron a la empresa Marketing Digital para que la misma le pagase a personas 20, 30, 40 dólares para generar contenido a favor de su campaña y en descrédito de la campaña de Gustavo Petro a través de fake news? No, señor, porque es que pasó todo lo contrario. Quien recibió aquí todas las fake news, quienes recibimos todos los ataques permanentes fuimos nosotros, y eso está probado de quienes quedó demostrado que corrieron la línea ética. Eso ni lo hicimos, y lo dejo claro también, no lo vamos a hacer acá, porque es lo que nosotros somos víctimas todo el día y es lo que no puede seguir pasando en el país, y en eso se convirtió la política, y yo no creo que el ejercicio de lo público pueda llegar a eso. Pasemos, candidato, un poco de hablar o de enfocarnos en Medellín, en estas estrategias de campaña que usted llama sucias, a un poco el ámbito nacional, porque yo no puedo dejar de pensar en el partido que usted fundó, y me corrige si estoy mal, pero fue hace más o menos 2 meses, creemos, desde aquí de Bogotá, en el Hotel Dan Carlton. Y ese discurso que usted dio ese día, o por lo menos así lo entendimos mucho, nos hizo creer que usted iba a cobrar importancia como un líder nacional de la oposición. Usted mismo dijo que las elecciones que se vienen en octubre iban a ser un plebiscito para el gobierno que está en este momento, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero yo me pregunto, ahora que usted se lanza a la alcaldía de Medellín, ¿cómo va a cobrar usted, digamos, ese liderazgo nacional de oposición? ¿Cómo va a hacer para llevar ese liderazgo por fuera de Antioquia? Explíquenos un poco si usted, esta decisión suya de lanzarse a la alcaldía va un poco en contravía de ser esa figura nacional de oposición que creímos que iba a ser usted cuando lanzó este nuevo partido. Bueno, mira, un abrazo. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos que estar desprovistos de cualquier ego. Yo no estoy pensando hoy que porque entonces tuvimos un escenario nacional, entonces que lo local no es importante. Todo lo contrario. Cuando nosotros dábamos esa discusión con equipos, con amigos en todo el país, y había gente que me decía, no, Fico, es que usted cómo, después de haber sacado 5 millones de votos, ¿cómo sabe volver para lo local? Y hay gente que lo ve como un retroceso. Yo para nada lo veo así, porque para mí el orgullo de poder servir para mi ciudad es inmenso, pero además sí tengo también un análisis frente a esto. Es que para mí la forma de recuperar el país es recuperando las regiones. El país va por mal camino, muy mal camino, y las regiones, algunas también. Recuperar las regiones en las elecciones de octubre es dar el primer paso para recuperar el país en el 2026. Entonces yo no estoy pegado del tema de que entonces que como yo fui candidato presidencial en las pasadas y tuve una votación muy importante de más de 5 millones, entonces que yo tengo que ser el presidente de la próxima. Yo no vivo esas obsesiones. Si algún día la vida me da la oportunidad de volver a ser candidato presidencial, mucho más adelante, y ser presidente, pues la vida y la gente, si me apoyan, pues yo estaré muy agradecido y feliz. Por el momento tengo este reto. Y lo que yo sí creo, con lo que me preguntas del tema nacional, yo tengo una responsabilidad también, y eso lo asumimos ahora también en la campaña con nuestro movimiento Creemos.
ese liderazgo nacional no tiene por qué acabarse, porque además vamos a tener candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos y asambleas en muchas regiones del país. En los próximos días, antes de comenzar la campaña a la alcaldía, que comienza el 29 de julio, las campañas formalmente arrancan el 29 de julio. Son 3 meses de campaña. Y antes de que eso ocurra, de que yo ya esté escrito como candidato a alcaldía, voy a recorrer el país para entregar esos avales a esos candidatos y candidatas. Y vamos a seguir hablando del país. Si desde el escenario local nosotros podemos contribuir a una discusión, no de oposición, de oponerse a todo, no. Yo soy oposición al gobierno, pero de mí nunca van a escuchar, por ejemplo, un insulto personal al presidente Petro, diferente a lo que recibimos de ellos, que ese es su estilo. Pero nosotros vamos a contribuir y vamos a hacer una oposición respetuosa y vamos a dedicarnos a construir desde las regiones, pero creemos va a tener un protagonismo nacional. Y yo sí aprovecho para decirle a muchas personas que tenemos claro que el país hay que reorientarlo, y es que esto no puede ser un tema de egos ni arrogancia, que hay que juntarse a través de varios proyectos que existan en el país. Y yo, por ejemplo, tengo la esperanza de que también le vaya bien a Bogotá, de que le vaya bien a Cali, de que le vaya bien a Cartagena, de no perder Barranquilla. Y estoy seguro que el 29 de octubre se le envía un nuevo mensaje al país en el cual se empieza a definir una nueva ruta y que se concretaría en el 2026. Mire, candidato Federico Gutiérrez, usted está hablando del 2026 y básicamente usted no había lanzado su candidatura, usted puede decirme que no, pero lo que decía gente cercana a su campaña, eso es porque usted estaba en la disyuntiva de si iba a ser candidato presidencial en el 2026 y usted nos acaba de decir que el análisis que hizo es que acá no se podían tener egos y que se empieza a recuperar el país desde las regiones. Si usted no va a ser candidato a la presidencia en el 2026, sino que pues aspirará y legítimamente como cualquier político a ser candidato presidencial más adelante, después de haber tenido una alcaldía exitosa, si llega a ganar usted la alcaldía de Medellín, entonces ¿a quién ve usted apoyando en el 2026? ¿Quiénes son esos nombres? Si ya usted sale de la baraja, ¿quiénes son esos nombres que están entonces y que usted está viendo para la presidencia del 2026? Camila, eso es muy prematuro hablar eso hoy. No, eso no es prematuro, candidato, eso no es prematuro porque usted toma la decisión de irse por Medellín diciendo acepto no ir a la presidencia en el 2026. Sí, Camila, y lo hago por la responsabilidad que tengo también con mi ciudad. Y siento que es una forma también de aportarle al país. Y vuelvo y te digo, y lo hago entendiendo que me someto a unas reglas de juego y me someto a una candidatura donde soy uno de los tantos candidatos que está ahí, que la gente elegirá y que aquí no hay nada ganado. Pero yo lo que quiero es, primero ganemos y ganemos muy bien. Y ese día se empieza a despejar el panorama para el 2026. Yo no te puedo decir hoy a quién veo yo como presidente del 2026, mal haría, porque creo que se puede ir perfilando mucha gente. Inclusive pueden aparecer figuras que no estaban en el radar y falta ver qué pasa. Pero lo que yo sí creo es que para que eso se dé y podamos empezar a recuperar el país en el 2026, debemos ganar las elecciones locales y regionales. Octubre es la fecha clave y nosotros vamos a contribuir a ello. Candidato, ¿cómo ha visto usted hasta ahora la puja del Grupo Gilinski por las empresas del GEA? Que pues para muchos antioqueños su orgullo y su patrimonio, y de una vez le pregunto si usted va a recibir apoyo de uno de estos dos grupos, del Grupo Empresarial Antioqueño o del Grupo Gilinski. Yo voy a recibir apoyo de todos los buenos empresarios del país, pero miren, les cuento una cosa. Cuando a mí me hacían esas preguntas, que me tocó la puja dura en el momento que estaba duro, inclusive unas relaciones difíciles de estos dos grupos económicos, a quienes yo respeto, porque es que yo soy una persona que cree en la libre empresa, porque yo creo que lo que hay que hacer es tener más empresas que generen más empleo, porque para mí no existe mejor política social que la generación de empleo. Entonces, dos cosas que me preguntaban en la campaña: ¿usted de qué lado está? Que si del GEA o que de los Gilinski. Yo le decía, no señor, es que yo respeto las reglas de juego y la libre empresa, y yo se lo dije de la siguiente forma. Cuando las reglas de juego está cuando una empresa está listada en bolsa, existen unas figuras como las que aparecieron ahí, como lo que determinaban en algún momento las OPAs. Y esas OPAs son legales.
Ahora ellos han llegado a unos acuerdos que, si a mí me lo preguntan, a mí me alegra mucho que se hayan puesto de acuerdo entre dos grupos empresariales tan importantes. A los dos grupos empresariales los conozco y a las personas que dirigen estas empresas. Conozco, por supuesto, muy bien y por razones de origen, y que los conozco y valoro el trabajo que se han hecho las empresas del grupo empresarial antioqueño, que son empresas Candidato respetables. Gutiérrez. Sí, entiendo muy bien. Pero me dejas, sí, señor. Pero ven, si quieres yo termino Sí, termino, y porque creo que esto es importante. Yo conozco bien a quienes dirigen estas empresas y son personas a las que respeto. Conozco muy bien también y he tenido relación en algunos momentos con el grupo Gilinski, exactamente más con el doctor Jaime, con el doctor Gabriel. Los conozco. Cuando yo veo al acuerdo en el que se llegó, básicamente, es un acuerdo que creo que es un acuerdo bueno para las partes. Creo que es un acuerdo bueno inclusive en términos empresariales para la ciudad. Y yo lo que sí creo y estoy convencido es que vamos a trabajar con todos los empresarios que quieran invertir en Medellín, sean o no sean de Medellín. Vamos a traer más empresas, vamos a generar más condiciones, porque lo que necesitamos son más y mejores empleos. Esa ha sido la posición mía en ese caso en particular, y me alegra que esas diferencias justamente y en esa puja que había se haya definido de manera bien, sobre todo para lo que sigue para Medellín también. Candidato Gutiérrez, pero entonces, ¿qué decirle a las personas que han manifestado pues suspicacia diciendo, claro, está con columna en la revista Semana, le han dedicado mucho espacio en la revista Semana, tiene una relación de amistad con Gabriel Gilinski y ya el GEA lo dejó a un lado? ¿Qué decirle a las personas que piensan desde esa suspicacia? Puro chismes. Primero, pues yo no sé si el GEA me dejó a un lado o me tiene al lado, porque son personas y empresas a las que respeto. Si alguien No, que el GEA no lo dejó al lado a usted, sino que usted dejó de un lado al GEA. No, es al contrario, no que usted dejó de lado, no que el GEA lo dejó a usted, sino que usted lo dejó a un lado. Ana, pero dime cómo, explícame cómo. Dime tú cómo, tú que interpretas con el eso, silencio. dime tú cómo. No, lo que yo le estoy diciendo lo que yo he hablado con personas, inclusive con personas del GEA, que dicen, claro, antes cuando era alcalde, pues estábamos muy cercanos. Estamos muy cercanos y ahora parece que ya con lo de las sopas parece que no le importáramos. No, entonces quién sabe quién te dijo de chisme, pero dilo tú quién te lo dijo, porque si no termina como un chisme. Pero yo lo que te digo a ti, Ana, que te gustan las suspicacias, es pregúntale a ellos, pregúntale a un Jorge Mario Velázquez de Argos, porque yo sí hablo de nombres, pregúntale a un Jorge Mario Velázquez de Argos, a quien admiro, respeto y quiero en lo personal, y me parece un líder estupendo para esta ciudad y para este país. Pregúntale a Juan Carlos Mora de Bancolombia, pregúntale entonces con nombre propio a diferentes líderes del grupo empresarial antioqueño a quienes respeto. Y también respeto justamente un grupo como el de los Gilinski. Es que yo aquí no me voy a poner un tema de odio. Yo primero no he dejado solo a nadie ni he estado del lado de alguien. ¿Por qué? Porque primero las sopas las definen ellos. Uno, desde el sector público no puede interferir en esos temas. Segundo, quiero a estas empresas y a sus empleados. Todo lo otro son simplemente suspicacias. Si hay alguien que te dijo eso y tienes el nombre en particular, me parecería maravilloso que lo digas. Pero, candidato, y que el debate se pueda dar. Más allá de las suspicacias, sí es cierto, o por lo menos lo que uno ve aquí desde Bogotá, que en Medellín, con toda esta situación de las OPAs, de la compra que hizo el grupo Gilinski de Nutresa, de toda esta tensión que además se ha registrado en los medios de comunicación, sí siente uno desde aquí, desde la barrera, que allá en Antioquia y en Medellín se han sentido muy golpeados en su antioqueñidad, si es que eso existe, en esa tradición que había tenido Medellín de sus empresas, de cómo a través de estas empresas habían construido también sociedad civil y todo el ejemplo que había sido, por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño. Eso es como la sensación que a nosotros nos quedó después de hablar con mucha gente, incluso al aire en medio de esa situación. ¿Usted cree que no? O sea, la forma de usted como candidato a la alcaldía de Medellín, como paisa, ¿usted no siente que eso pasó allá en Medellín? No, seguramente pasó y eso generó, por supuesto, una discusión a través de muchos sectores, claro que sí. Es que nadie está diciendo que no.
Y claro que cuando uno lo mira de manera clara y práctica, existió una puja que fue difícil y que es difícil, y por eso yo digo, para mí, que se haya logrado un acuerdo entre los dueños de estas empresas, entre sus administradores y quienes estaban ofertando por esta sopa me parece una buena noticia. Pero yo quiero devolverme en una pregunta que me hacía Ana, porque me parece que en eso también hay que ver claro. Si a mí me invitan como columnista a la revista Semana, como estuve varios meses, la pregunta es, ¿qué tiene eso de malo, Ana? Yo no tengo derecho, por ejemplo, a haber escrito ahí a mis opiniones donde nunca me vulneraron nunca la independencia. Y acepté. Si me hubieran llamado de Blue a opinar o a hacer una columna semanal, así fuera en audio, la hubiera hecho también con todo el gusto, así como le paso hoy a este programa y como siempre voy a seguir pasando. La pregunta es, ¿por qué entrar en ese sesgo? Es que yo estoy viendo que en el país se terminó volviendo esto no solo en la política, son los ataques entre los mismos medios de comunicación, entre el uno y el otro. Yo le tengo el mismo respeto a la revista Semana que a Blue, le tengo el mismo respeto a un periodista que al otro. ¿Por qué? Porque yo respeto la libre prensa. Pero cuando empezamos ya a hilar delgadito, entonces, que es que usted, que Semana, que la columna, y que tiene, y no estoy aquí también hablando con ustedes. Yo creo que es que la gente, miren, la gente, les digo la verdad, yo no sé, yo me mantengo en la calle, y la gente no está pensando en eso. La gente está pensando en este momento es, ¿cómo tiene las 3 comidas al día? Vayan a la calle a cualquier comuna, o a cualquier barrio, o a cualquier zona del país, o lo que está pasando en Buenaventura. La gravedad de orden público del tema de Buenaventura y en todo el país, donde le está entregando el país a los grupos criminales. Esos son los temas, o de cómo generamos más empleo. Yo realmente creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo importante. Todo lo otro son suspicacias. Qué bueno que tuviéramos más empresas. Y se lo digo así. Qué bueno que el grupo empresarial antioqueño consolide sus finanzas, sus empresas y se haga más grande para que genere más empleo. Qué bueno que el grupo Gilinski, con la inversión con los árabes, en una empresa tan querida que quiero tanto como Nutresa, que además creo que ojalá den la noticia de que continúe como presidente de la compañía todo un señor como Carlos Ignacio Gallego, que le daría un impulso importante a nivel mundial y a todas estas empresas. Necesitamos más empresas, necesitamos más empleo. Y hay una empresa... No pelea entre empresarios. Hay una empresa muy importante, candidato, la más importante de Medellín y una de las más grandes del país, que es EPM. En estos años de Daniel Quintero ha tenido buenas noticias y otras muy malas. Los ingresos han aumentado bastante, pero por otro lado se perdió la calificación, ha tenido más de 4 gerentes y un poco Daniel Quintero pues ha querido vender la participación mayoritaria de EPM contigo. Quisiera que nos cuente en estos minutos brevemente cuáles son sus planes para EPM, qué cambiaría radicalmente del norte de esta empresa, que es la empresa más importante de la ciudad. Sebastián, lo primero, EPM es y seguirá siendo 100% pública. Sí. Y seguirá aportando en materia social a Medellín, Antioquia y en las regiones de Colombia donde haga parte. La prioridad y el enfoque de EPM tiene que ser lo social. Retos importantes: terminar y culminar Hidroituango. ¿Cómo pusieron en riesgo ellos hoy? El proyecto, básicamente sacando unos contratistas que estaban trabajando y sacando el proyecto adelante, y hoy hay una licitación que no han podido adjudicar y está el ruido de los chinos frente al tema de las otras 4 turbinas. Ese es un riesgo grande. Segundo, el futuro de EPM alrededor de lo que está pasando en Afinia, que es la empresa que EPM tiene en la costa para el tema de energía, donde hay mucha bulla alrededor de cómo se consolidó esta empresa, quiénes la administran y que hay rumores también de corrupción. Esa es otra. ¿Qué va a pasar o no con el tema de la AAA? ¿Qué va a pasar con las inversiones en el exterior? Tomar decisiones frente a las acciones que se tienen en la participación de Tigo Une con Millicom, que será parte del debate dentro de las discusiones también. Pero con el Consejo de Medellín. Perdón, interrumpirlo, Cortigo, ¿estaría usted por la labor de vender la participación de EPM contigo o no está tan de acuerdo? Es una posibilidad alta, entendiendo los riesgos que significa el sector telecomunicaciones para empresas públicas. Y eso tiene que analizarse con todos los indicadores y, por supuesto, cualquier decisión que se tome se tiene que llevar a una discusión de frente a la ciudadanía
y al Consejo de Medellín, que es quien toma la decisión. Lo que sí te diría, EPM no se puede manosear. Mire, EPM está manoseada hoy. ¿O es que les parece poco el manoseo? Y Ana les puede hablar de eso que tiene el contexto de Medellín, de alguien que sale y dice que congeló tarifas. Pura mentira, lo que están haciendo es aplazándole el pago a la gente para que se empiecen a desatrasar a partir de enero, y es lo que dijeron, lo que hizo EPM y con su administración y con su junta, crearle la sensación a la gente a decir que es que le iban a bajar las tarifas. Pura mentira. ¿Para qué? Para la campaña electoral. Eso es manosear EPM, y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero todos los requerimientos y todo lo que pensamos de EPM va a estar consignado en el programa de gobierno, y yo sí le digo a quienes hoy hacen parte de EPM de toda la vida, a los trabajadores de EPM que han sacado adelante la empresa toda la vida y que hoy sienten que llegaron unos intrusos de diferentes lados a politizarla, a acabarla y a que entrara la corrupción, es que aguanten, ya han aguantado mucho, aguanten 6 meses más y definitivamente entre todos vamos a sacar a EPM adelante, a que siga prestando buenos servicios públicos, a que genere buenas utilidades, buenos rendimientos y no abusar de las transferencias de EPM al municipio. El acuerdo que hay desde hace años es que el 55% de las utilidades netas de EPM anualmente van al municipio de Medellín. Ahí le querían hoy sacar otros 330.000 millones de pesos a EPM. Eso es como ordeñar la vaca que más leche da. Y se les acaba de caer el proyecto en el Consejo de Medellín. Quedaron en votación empatada y se les cayó el proyecto. Pero se los voy a decir por qué. A mí que no me digan que es que entonces digan que necesitaban esa plata, que porque no les alcanza para las otras cosas que tenían que dar por la ciudad y para los temas sociales, ¿sí? Entonces, ¿dónde están casi los 6 billones de más que tuvieron en 4 años? Cuando la ciudad está prácticamente destrozada, las calles vueltas nada, los escenarios deportivos, la alimentación escolar de los niños, los colegios caídos. ¿Qué hicieron con la plata? 6 billones de pesos más. Y estaban pidiéndole más plata a EPM. Yo creo que tienen que dar muchas explicaciones. Candidato, pues lamentablemente se nos va acabando el tiempo y no podemos dejarlo ir sin un contrapunteo que hacemos con todos aquellos que han pasado por nuestra sección de Patos al Agua. Usted dice, la candidatura, digamos como que la campaña empieza oficialmente el 29 de julio. Son 3 meses de campaña y ahí, entre otras cosas, se ven alianzas, negociaciones, se depura mucho quiénes son los candidatos que van a ir a las gobernaciones, alcaldías, asambleas y demás. Por eso, como Ana Cristina Restrepo es nuestra periodista en Medellín, ella que conoce exactamente los que se están lanzando, es la que le hará las preguntas a usted y usted no tiene que decir sí o no. No es que nos vaya a editorializar con cada pregunta. Usted simplemente dice sí. No, porque la idea es responder sí o no. A ver con quién haría alianzas y a quién apoyaría, no solo alcaldía, ahí, pues, sino a gobernaciones, Ana Cristina. Sí, haciendo de cuenta como si estuviéramos con Pedro o Emilio, cuando uno le dice a los hijos sí es sí y no es no, sin explicaciones. Bueno, primero, Juan Carlos Upegui. Jamás. Gilberto Tobón. Nunca he hablado con él. ¿Pero sí o no? No lo veo. Daniel Duque. Le respeto su trabajo que ha hecho por Medellín. María Paulina Aguinaga. No. Rodolfo Correa. No lo conozco muy bien. Viene de la gobernación de hacer parte de la Secretaría de Agricultura. Bueno, hay algo que nosotros siempre hacemos y es que esto solo lo hacemos con candidatos a la alcaldía, con quién haría alianza de candidatos a la alcaldía, pero en esta oportunidad, como el centro de la conversación en Medellín está con quién se aliaría posiblemente para la gobernación, vamos a hacer esto un poco distinto y ahora voy a saltar a candidatos a la gobernación. ¿Con quién se aliaría a la gobernación? Con Mauricio Tobón, que era del IDEA. Yo le había dicho a la coalición de los 4 que el que saliera de ahí contaba con el apoyo nuestro. Estaban Andrés Julián, Juan Diego, Mauricio y estaba Eugenio Prieto. Sí, el pacto de Indiana que se dañó.
tienen que resolver la situación, Ana. Frente a Gobernación, te lo digo de manera muy clara. Esperemos que esté el escenario completo de Gobernación y tomaremos decisiones. Pero digamos de ese pacto de Indiana, y hay otro que es el pacto de San Fernando, que es Luis Fernando Suárez, exsecretario de Aníbal Gaviria, y Eugenio Prieto, que tiene aval del Partido Liberal y es exdirector del área metropolitana. ¿Cuál de esas dos alianzas les suena un poquito más? No tengo conocimiento de esa alianza, y yo hasta que no hable con ellos, y creo que hay que buscar la unidad de varios candidatos para que Antioquia no caiga en un proceso complejo. Perfecto. Y falta que otros se lancen. Entonces, hasta no tener ese escenario claro, hay que tener mucho cuidado, pero por supuesto la respuesta, Ana y Camila, es claro que nosotros vamos a participar de manera directa también en ese apoyo y escogencia a un buen candidato a la gobernación de Antioquia. Eso es muy importante. Es nuestro pato al agua de hoy. Empezando semana, finalmente se definió el candidato Federico Gutiérrez. Dijo sí a la alcaldía de Medellín, no a la presidencia en el 2026. Después volveremos a conversar, ya sabiendo qué va a pasar oficialmente con las candidaturas a gobernaciones, alcaldías, después del 29 de julio. Así que candidato nuevamente Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín. Mil gracias por haber estado aquí. Mucha suerte en este proceso electoral. Y pues bueno, ya veremos qué pasa entonces el 29 de octubre, día de las elecciones regionales en Colombia. Camila, gracias a ti, a todo el equipo, y gracias por esta invitación a trabajar. Y como también lo dije, en los próximos días estaré en diferentes regiones de Colombia dando los avales de nuestro movimiento Creemos a candidata y candidato a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Ahí vamos a estar. Un abrazo. Ahí está entonces. Un abrazo grande, y está entonces el candidato a la alcaldía de Medellín, que también con movimiento político, haciendo política nacional, porque eso es lo que vemos ahora en muchos gobernantes y candidatos. No solo se hace política local, sino se hace política nacional. Este es nuestro pato al agua con el que empezamos esta semana, porque ya saben que quedan pocos meses para las elecciones de octubre, y aquí desde enero de este año hemos venido hablando con aquellos que tienen intención de llegar al poder regional, alcaldías y gobernaciones. Blue, la alternativa.